Hola, soy Isabel María Solano y en esta presentación vamos a hablar de cómo usar las tecnologías en el aula. Específicamente vamos a analizar cuál es el proceso de definición de las estrategias didácticas como un paso más dentro del proceso de planificación educativa. Vamos a analizar en la presentación conceptos muy importantes desde el punto de vista educativo como metodología, modelo educativo, modelo pedagógico, estrategias didácticas, medios y, lógicamente, tecnologías, que es el elemento fundamental de esta presentación. Cuando usamos las TIC en el aula tenemos que tener en cuenta, como principio básico, que el aprendizaje de nuestros alumnos no va a estar en función del medio que nosotros usemos, de que utilicemos una tecnología u otra, sino que estará en función de las estrategias didácticas que el profesor utilice en clase. En este sentido, tenemos que tener en cuenta que los medios deben estar completamente integrados en el currículum, deben ser un elemento más del currículum, en consonancia con los objetivos, con los contenidos, con la propia metodología de la que hablemos ahora mismo y, lógicamente, con la evaluación. De esa manera llevaremos a cabo un proceso de innovación pedagógica y no un proceso de innovación tecnológica en la que el acento fundamental se pondría en la tecnología. En este caso, el acento fundamental se tendría que poner en los aspectos pedagógicos, en el contexto, en los alumnos, en el currículum en sí mismo. Desde este punto de vista también hay que tener en cuenta que los métodos juegan aquí un papel fundamental. Los medios forman parte, están dentro de los aspectos metodológicos y deben ser coherentes con los métodos que utilicemos. De otra manera, si no lo hiciéramos de esta manera, podríamos caer en el error de poner el acento en la tecnología, en considerar que realmente estamos innovando, que somos profesores innovadores, por el simple hecho de utilizar un cañón, una pizarra digital, un puntero o un micrófono. Por lo tanto, la clave fundamental en este proceso de definición de las estrategias didácticas es el profesor. La clave eres tú. En ningún caso tenemos que hacer uso de recetas o de pensar que la definición de estrategias didácticas es una cuestión dada de antemano. No hay recetas que valgan. Nosotros, como docentes, conocemos el contexto, conocemos a nuestros alumnos, conocemos el currículum, conocemos todos los aspectos educativos que nos llevarán a definir la mejor estrategia didáctica. Estas estrategias didácticas tenemos que concebirlas como principios de procedimiento que guían nuestro trabajo en el aula. Una estrategia didáctica está dividida o implica, mejor dicho, tres aspectos fundamentales. En primer lugar, el método de enseñanza que estemos utilizando en clase. En segundo lugar, las actividades que vamos a ir definiendo con nuestros alumnos. Y en tercer lugar, los medios, los recursos que vamos a utilizar con cada una de esas actividades. Estos tres elementos en su conjunto, el método, las actividades y los recursos, serán los que definan nuestras estrategias didácticas. ¿Qué estrategia didáctica utilizaremos? Pues la estrategia didáctica que utilizaremos será aquella que el profesor decida en función del modelo pedagógico que guíe su clase. Es decir, esa manera de proceder que nosotros tenemos en clase. Ese modelo pedagógico estará dentro de los elementos del currículum y estará en consonancia con todos esos elementos que componen el currículum. También tenemos que tener en cuenta, desde el punto de vista tecnológico, para qué sirve la tecnología, qué función tiene. Y en tercer lugar, tendremos que tener en cuenta a nuestros alumnos, cuáles son las competencias que queremos conseguir en nuestros alumnos. Para prestar atención a las funciones que cumplen las tecnologías, tenemos que tener en cuenta elementos, aspectos que son fundamentales a la hora de seleccionar la mejor tecnología. En este sentido, tenemos que prestar atención al sistema simbólico que utilice esa tecnología.
Esto es muy importante en niveles como educación infantil y educación primaria, no tan importante lógicamente en los niveles superiores, pero habría que tener en cuenta en primer lugar si la tecnología tiene una orientación textual o tiene una orientación visual. Si tiene una orientación textual, requerirá del alumno el dominio de la lectoescritura. Si tiene una orientación visual, no necesariamente va a requerir el dominio de la lectoescritura, va a tener un carácter más visual e incluso audiovisual. Serían imágenes, vídeos. Lógicamente, un recurso de orientación textual podemos convertirlo en un recurso de orientación visual si ponemos más imágenes y ponemos incluso audio. También tenemos que tener en cuenta las coordenadas comunicativas, y en relación con las coordenadas comunicativas, tradicionalmente se ha establecido la diferenciación entre comunicación sincrónica y comunicación asincrónica. La comunicación sincrónica sería aquella que se da en tiempo real, la comunicación asincrónica aquella que no se da en tiempo real. Pero también tendríamos que tener en cuenta pequeños matices como un tipo de comunicación que podría ser la cuasisincrónica, que es aquella que se da en tiempo real, pero en la que el proceso de emisión y recepción del mensaje no se produce en el mismo momento. Por ejemplo, cuando escribimos un chat, hasta que no le damos a enviar, no hemos recibido el mensaje. Y los recursos de comunicación parasincrónica, que serían todos esos recursos que existen en la web, una página web, por ejemplo, que yo creo en la que no tengo en cuenta el interlocutor, no sé cuál va a ser el interlocutor, no sé cuáles son los potenciales interlocutores de esa comunicación, pero donde lógicamente también existe comunicación porque existe un emisor y existe un receptor. Y luego tendríamos un conjunto de tecnologías en función de para qué se podían utilizar. Pues esto es un catálogo que presentamos aquí, que nos puede servir de referencia: herramientas de productividad personal, redes sociales, herramientas móviles, microblogging, herramientas en vivo como puede ser la videoconferencia. Para ver un poco con un poquito más detalle cuáles serían estas tecnologías, podríamos acudir al catálogo de herramientas de la Web 2.0 que tiene publicado el Grupo de Investigación de Tecnología Educativa de la Universidad de Murcia en su página web, y ahí podríamos prestar atención a cada una de esas tecnologías en función de para qué sirve, para qué la utilizaríamos. Prestando atención ya al proceso de definición de estrategias didácticas, tendríamos que tener en cuenta que uno de los modelos pedagógicos que podríamos utilizar sería el modelo constructivista social, dentro del cual podríamos plantear tres tipos de estrategias didácticas: estrategias de acceso y búsqueda de información, estrategias de expresión y publicación y estrategias de comunicación y colaboración. En las estrategias de acceso y búsqueda de información hay que tener en cuenta que utilizaríamos tecnologías, recursos disponibles en la red, algunos de esos recursos que hemos llamado antes parasincrónicos, que no sean susceptibles de modificación y de publicación por parte de los usuarios. Existe un autor que crea el recurso y en ningún caso nosotros podemos editar la información. En este caso, cuando utilicemos este tipo de estrategias desde el punto de vista educativo, hay que prestar más atención al proceso que al producto final. Y tenemos que tener en cuenta que, lógicamente, en la red existe mucha información, nuestros alumnos pueden acceder a toda esa información, pero lógicamente no toda esa información se convertirá en conocimiento. Luego tendríamos las estrategias de expresión y publicación, donde tendríamos recursos como un blog, recursos de gestión de información como YouTube, de información visual como YouTube, donde cualquiera puede publicar información, cualquiera puede comentar algo, cualquiera puede editar información si se permite editar esa información. Y lógicamente, al poder realizar esos comentarios, al poder expresarnos, al poder publicar nosotros mismos esa información,
se puede mostrar en los resultados del aprendizaje que ha seguido el alumno para publicar esa información, para hacer ese comentario, para llevar a cabo ese proceso de reflexión. La gran ventaja de utilizar estas estrategias de expresión y publicación en la escuela es que nos permite abrir las puertas de la escuela, del aula universitaria, de secundaria, de primaria, de educación infantil, a la sociedad, a cualquier miembro de la comunidad, a la familia. Y por último tendríamos las estrategias de comunicación y colaboración en las que lógicamente se pone el hincapié en los procesos de comunicación que se llevan a cabo. Aquí podríamos utilizar el conjunto de herramientas que hemos considerado herramientas de comunicación sincrónica y asincrónica, desde la videoconferencia, un chat, el correo electrónico, un blog, cualquier herramienta que permitiera la comunicación desde estas dos coordenadas comunicativas. Nos permite además también, como ocurría con la estrategia anterior, abrir la escuela a la sociedad, en tanto que podemos llevar a cabo una modalidad de aula que sería el aula extensa, en la que podemos incorporar a personal externo al centro. Podemos incorporar a profesionales de prestigio, profesionales en ejercicio o cualquier alumno, cualquier personal externo del aula para formar parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. Dentro de esta modalidad tendríamos que prestar atención a un tipo de metodología que son los proyectos telecolaborativos dentro de la modalidad de comunicación e intercambios interpersonales, donde tendríamos tipos de actividades como aulas globales, reuniones virtuales, tutoría entre iguales, también encarnación de personajes, una serie de actividades que nos permitirían llevar a cabo estos proyectos telecolaborativos. Y eso es todo.